Gracias por venir. Es bonito poder reunirnos otras veces, como hacíamos antes, y también gracias a los que nos están viendo online, que también es una ventaja la tecnología. Yo voy a presentar hoy un programa de mindfulness que es el entrenamiento que tiene más evidencia científica. Es un entrenamiento que viene del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y voy a presentar el entrenamiento. Voy a presentar algunos estudios que hemos hecho que tienen que ver con la neurorehabilitación o que nos dan pistas para pensar que puede ser beneficioso en la neurorehabilitación, y vamos a hacer también un ejercicio o práctica. Jesús. Vamos a hacer un ejercicio, una práctica que también permita experimentar cómo es y qué efecto tiene. Y luego presentaremos el proyecto del Instituto Goodman de hacer una serie de cursos piloto para que podamos ver cómo funciona este entrenamiento del cuerpo y de la mente. Para eso me voy a acompañar de unas diapositivas y me gustaría empezar haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto eres capaz de estar plenamente atento a una conversación? Que si te tuvieras que poner una nota, no tienes que decir en alto, ¿cuál sería la calidad de la atención que tienes a una conversación, en el trabajo o en casa? La segunda es ¿con qué rapidez te das cuenta cuando tu atención se va? Se distrae con cosas de otros momentos, otros lugares, y si te das cuenta que la atención se va, si puedes traerla de vuelta fácilmente o te lleva un tiempo darte cuenta. Tienen asientos aquí, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay 2 asientos. Y la tercera pregunta tiene que ver con cuál es la satisfacción que tienes al final del día por el tiempo que has dedicado a tus prioridades. Si tienes la sensación de que has hecho muchas cosas. Perdón. Sí, mira aquí. Muy bien. Si has hecho muchas cosas o tienes la sensación de que has dedicado tiempo a tus prioridades. A lo mejor dentro de tus prioridades puede estar el cuidarte o hacer una serie de ejercicios que te ayuden, o no sé, o dedicar tiempo a tus seres queridos, aquello que sea. Y si os fijáis, estas 3 preguntas están un poco relacionadas. En la medida en la que sostenemos la atención en una conversación, nos damos cuenta mejor cuando la atención se distrae. Y el gestionar bien la atención al final del día hace que dediquemos más tiempo a lo que es prioritario o lo que es importante. Así que lo que vamos a ver en esta presentación es las relaciones que hay entre la atención, la salud y el bienestar. Y nos vamos a apoyar también en descubrimientos que hay de la neurociencia moderna. Ahora empezamos a ver cómo funciona el cerebro. Y parte de la experiencia del Instituto Goodman tiene que ver mucho con eso, ¿no? La capacidad, el cerebro de sanarse, la capacidad de recuperar el cerebro. Y lo que yo voy a hablar es de la capacidad que tiene la atención, los procesos de atención, en el bienestar y en la eficacia personal. Ahora estamos acostumbrados a manejar dispositivos móviles, ¿verdad? Y estos dispositivos funcionan muy bien haciendo multitarea. Y a veces pensamos que el cerebro también hace multitarea, pero lo que hemos visto es que si medimos un cerebro que está haciendo solo una tarea frente a uno que está haciendo 2 tareas a la vez, el hacer 2 cosas a la vez que no están relacionadas produce como un colapso, y entonces la capacidad de atención es menos y la insatisfacción aumenta. Así que hay una dimensión de cómo tener una vida con más satisfacción gestionando la atención. William James, que es uno de los padres de la psicología moderna, hace 100 años decía que la capacidad de traer de vuelta una y otra vez una atención errante es la base del discernimiento del carácter y de la voluntad, que nadie es completamente dueño de sí mismo si no la tiene.
y que una educación o un entrenamiento que permitiera desarrollar esta facultad sería un entrenamiento por excelencia. Pero él continúa diciendo que esto es fácil de entender, pero no es tan fácil de definir cómo conseguirlo. Y desde 1890, cuando es esta cita, ahora ha habido muchos descubrimientos de cómo está estructurado el cerebro. Y esa estructura del cerebro nos ha permitido también ver qué redes neuronales tienen que ver con procesos de atención y cómo esas redes también generan un bienestar interno. Otro de los pioneros es Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal ganó el Premio Nobel de Medicina en 1906, creo, y descubrió cómo funcionaba la neurona. Y se dio cuenta que el cerebro es plástico, que va cambiando y que una persona, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Y ese ser escultor de su propio cerebro significa que cuando aprende una serie de cosas, las neuronas van formando nuevos canales o vías de comunicación que permiten integrar, pues, desde conocimientos a movimientos, a emociones y experiencias. Y el ser escultor del propio cerebro también, de alguna forma, actúa sobre la mente, ¿no? Porque la mente está asociada al cerebro. En la mente tenemos emociones, experiencias, recuerdos que también se guardan en el cerebro. Y en la mente tenemos también la capacidad de percibir y entender cómo funciona la realidad. Así que si cambiamos el cerebro, cambiamos la mente, y si cambiamos la mente, cambiamos la vida. La idea es que la felicidad, por ejemplo, o el bienestar, no solo depende de las cosas que pasan fuera, sino también depende de cómo está formada la mente de una persona, y eso también depende de cómo está su cerebro. ¿Sí? John Kabat-Zinn es profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, y yo tuve la suerte de formarme con él en un programa de reducción de estrés basado en mindfulness, que él desarrolló en un hospital para aquellas personas que la medicina no podía dar una solución a sus males. Enfermos crónicos, muchos de ellos tenían dolor crónico, otros tenían problemas psicosomáticos, había gente que tenía cáncer, en fin. Actuaba como una especie de red de salvamento para aquellos que el hospital no resolvía su malestar. Y entonces él los reunía en un grupo y hacía un enfoque innovador. Y el enfoque tenía que ver con: vamos a entrenar la atención para cuidarnos mejor. Y con eso él medía el efecto que tenía en la calidad de vida de las personas. Fijaros que la palabra atención tiene un valor terapéutico. Sabemos que cuando un profesional de la salud te presta atención, eso tiene un efecto positivo en la evolución de un enfermo. Usamos la atención como equivalente a cuidado, decimos atención primaria o atención sanitaria, ¿no? Cuando en realidad esa atención lo que implica es cuidar a las personas. Entonces el enfoque de John Kabat-Zinn era desarrollar una medicina que integrara la mente y el cuerpo. Y en esa integración mente y cuerpo, pues algunos aspectos del cuerpo que generaban malestar emocional, pues poder resolverlos. Algunos aspectos de la mente que generaban dolores o molestias en el cuerpo, poder resolverlos. Y él empezó a publicar resultados en 1980, es decir, que ya hace 40 años que estamos utilizando este método. Cuando yo estuve allí en el año 2004 había 50 artículos científicos y ahora hay como 7.000. Y este es el entrenamiento de mindfulness que está más publicado, más medido. Y
Los efectos que hemos visto del mindfulness se pueden resumir como en 3 ámbitos. Un ámbito tiene que ver con mejorar el bienestar personal. Cuando una persona se presta atención se cuida más y al cuidarse más pues mejora su bienestar y disminuye el estrés. Y este es el planteamiento habitual del programa de reducción de estrés, pero luego tiene otras ventajas, también tiene otras ventajas en la calidad del trabajo, en la calidad de las tareas, ¿no? Se presta más atención, se cometen menos errores y luego en la calidad de las relaciones interpersonales, igual que yo me presto atención a otros y al mejorar la atención hay una mejor conexión, más empatía y menos agresividad. Así que lo que podemos ver es que la atención funciona como un sistema que conecta y que sana procesos, ¿vale? Y eso resulta muy interesante para algunas personas que tienen situaciones crónicas o procesos muy largos que el cuerpo tiene que ir recuperando muy poco a poco. Porque una de las dificultades es que si la mente se resiste a lo que está pasando, entonces eso genera emociones negativas y esas emociones negativas lo que hacen es dificultar el proceso. Sí. Entonces, para que veáis algunos de los estudios que hemos hecho, lo que vimos es que personas que tenían un grado de malestar del 85%, ¿no? Malestar psicológico, si hacían un entrenamiento de mindfulness de 8 semanas con el programa MBSR se reducía como hasta el 48%, es decir que entraban en la media de la población, ¿vale? Personas que estaban bastante agobiadas pues volvían a recuperar un cierto equilibrio, ¿no? Y lo que queríamos ver era cuáles eran las dimensiones del malestar que se veían afectadas por el entrenamiento, y lo que vimos es que había reducciones a nivel de estados de ansiedad, estados de tipo depresión o abatimiento. También vimos que había una disminución de la somatización, que es como el cuerpo acusa el malestar emocional y genera problemas físicos. Y luego también vimos que había una disminución de la hostilidad, del mal genio, del mal humor, ¿sí? Y como veis son cambios bastante grandes, en torno al 60% casi, ¿vale? Es verdad que teníamos personas que tenían mucho malestar. Si coges personas con mucho malestar, siempre puedes tener un cambio más grande que si coges personas con menos malestar, ¿vale? Pero lo que sí podemos decir es que un entrenamiento de la atención mejora el malestar psicológico. Está el malestar físico, y el malestar físico pues puedes tener una causa orgánica, física, pero luego a eso se añade el malestar psicológico, y el malestar psicológico ese sí lo podemos gestionar, ¿vale? Una de las formas de gestionar el malestar psicológico es reducir la rumiación. La rumiación es este proceso por el cual dedicamos mucho tiempo a dar vueltas, pensamientos en bucle sobre aspectos negativos o catastrofización, ¿vale? En vez de prestar atención a lo que está ocurriendo, estamos preocupados sobre algo del pasado o algo del futuro. Y eso actúa como una especie de amplificador del malestar. En este estudio cogimos un grupo de profesionales de la salud, que es con lo que yo he hecho mis investigaciones, y les medimos el grado de rumiación durante 8 semanas y vimos que eso era más o menos estable. Y luego hicimos un programa de entrenamiento con una disminución a los 8 semanas, 3 y 6 meses. Y veis que hay una disminución de la rumiación y a la vez medimos que había una mejora en la afectividad, que sería como una mejora de la felicidad. Todo el tiempo que una persona dedica a darle vueltas a algo negativo, pues es una fuente de sufrimiento. Si se quita eso, pues hemos quitado una fuente de sufrimiento en la vida. Y eso lo hemos visto también en otros ámbitos. Por ejemplo, ¿no? Aquí veis cómo mejora la felicidad con una herramienta o un instrumento que es el PANAS, ¿no? Y vimos también
En otros ámbitos, por ejemplo, con enfermos de cáncer del Instituto Oncológico del Vallés, hicimos una intervención para ver el efecto que tenía mindfulness frente a los tratamientos psicológicos habituales. Y vimos que el entrenamiento mindfulness reducía también los estados de tipo depresión, la ansiedad rasgo y la ansiedad estado. Es decir, que aquí también con enfermos crónicos, algunos estaban en una situación un poco como de paliativos, vimos, aunque es una muestra pequeña, que a un enfermo crónico el entrenar la atención, el tener momentos de relajación y tal, mejora mucho su bienestar mental. Y luego hace unos años participamos en el estudio Eudaimon, que es un estudio con fibromialgia. ¿Por qué saco este estudio? Porque en la fibromialgia hay procesos inflamatorios. Y los procesos inflamatorios acompañan a muchos de los procesos de enfermedades crónicas. De hecho, una parte del malestar que siente el cuerpo es por los procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios en un principio van orientados a ayudar al cuerpo a recuperarse, pero también generan malestar y a veces los procesos inflamatorios se desbocan, ¿no? Y una de las situaciones en las cuales los procesos inflamatorios se han desregulado es la fibromialgia. Y lo que vimos es que el tratamiento MBSR era superior a los otros entrenamientos que había porque disminuía algunos tipos de sustancias inflamatorias. Esto es un poco técnico, así que me lo voy a saltar. En otro estudio que hicimos con enfermos de dolor crónico lumbar, lo que vimos es que la catastrofización aumentaba la discapacidad. Es decir, que las personas que tenían dolor crónico lumbar no tenían todo el tiempo dolor, pero aquellos que cuando no tenían dolor estaban catastrofizando sobre cuándo tendrían dolor o que habían tenido dolor, entonces tenían menos capacidad de disfrutar de las cosas de la vida que podían disfrutar cuando estaban bien. Y que un entrenamiento de la atención permitía reducir la catastrofización y mejoraba su calidad de vida. Así que esta es otra de las ideas que nos llevan a pensar que el mindfulness o la conciencia plena puede ser una estrategia para mejorar la calidad de vida de los pacientes que están en procesos de neurorehabilitación y quizá, eso todavía no sabemos cómo, pero quizá mejorar su sanación o recuperación, bien porque reduzca procesos de inflamación o bien porque estimule áreas del cerebro que faciliten redes neuronales nuevas que ayuden a recuperar aquellas zonas que están dañadas. Pero eso no lo podemos afirmar. Lo que sí podemos afirmar con la evidencia que tenemos es que mejora la calidad de vida, ¿vale? Y creemos que eso es un buen comienzo. Vale, ¿qué es mindfulness? Es un tipo de atención especial. En chino se expresa con este ideograma, se dice qiang, y es una combinación de presencia con corazón. Presencia significa pues como estar presente, y corazón en chino no es solo el órgano que bombea sangre, también en chino corazón es como mente-corazón. Sería, fijaros, la palabra coraje, ¿no? Viene de corazón, o la palabra recordar también es como volver a pasar por el corazón. Así que nosotros en castellano también tenemos esa idea de que el corazón forma parte de la mente, ¿vale? Y hay estudios de neurociencia muy interesantes de cómo las ondas del corazón afectan a las ondas del cerebro. Así que digamos que es un tipo de atención con corazón. Y si queréis ponerlo como en una definición, podríamos decir que es un tipo de atención especial en el cual me doy cuenta a lo que estoy prestando atención, es una atención deliberada, está más centrada en el momento presente y tiene un poco un componente de no dejarse llevar por los juicios o los prejuicios, sino estar con lo que hay, vivir lo que hay,
conectar con lo que hay. Esto puede resultar así como una definición difícil, pero si queréis hacemos un ejercicio y así lo podéis experimentar. ¿Os parece? ¿Sí? Entonces, para el ejercicio, yo os voy a invitar a que no voy a proyectar nada, así que podéis cerrar los ojos o bajar la vista y llevar la atención al cuerpo, ¿vale? Notando, pues, buscando una postura que dé una sensación de dignidad y de estabilidad, en la medida de lo que sea posible, notando la conexión con la silla, con el suelo, sin que haya zonas que tengan una tensión innecesaria. Y esa postura la puedes congelar, llevando ahora la atención a la respiración y notando cómo el cuerpo respira, fijándote cómo el abdomen se hincha y se deshincha, cómo el aire entra y sale por la nariz libremente. Y notando en este proceso, ¿cuál es la experiencia del cuerpo respirando? Simplemente respirando. Buscando un punto donde conectar con la respiración y enfocando la atención en ese punto. Por ejemplo, en los orificios de entrada de la nariz o en el abdomen. Llevando la atención a ese punto para notar que en la respiración hay varios movimientos. Está el momento que entra el aire en la inspiración, cómo da la vuelta, cómo sale el aire en la exhalación y la pausa antes de la siguiente inspiración. Sin moverse, intentando que el cuerpo esté inmóvil, simplemente respirando. Y poniendo más atención en la exhalación y en la pausa antes de la siguiente inspiración. Como estirando un poco la exhalación, saboreando ese momento de pausa antes de la siguiente inspiración. Si la atención se va a algún tema del pasado o del futuro, con cariño se vuelve a traer a la respiración. Con la exhalación se puede soltar ese pensamiento, con la siguiente inspiración se puede conectar con el momento presente.
Quizá notando que la respiración se va haciendo más pausada a medida que se va entrando en el ejercicio. Y abriendo el foco de atención ahora a todo el cuerpo respirando. Notando las sensaciones en la inspiración, en la exhalación y en la pausa. Para terminar, siguiendo el sonido de las campanillas con plena atención, desde el principio hasta el final. Y antes de abrir los ojos, fíjate en el efecto que han tenido estos minutos de atención en la respiración, en el cuerpo, en la mente. ¿Y cómo lo describirías con una o con dos palabras? ¿Sí? Podéis abrir los ojos y cómo describiríais estos. Decidme alguna palabra que os viene a la mente. Serenidad, paz, relajación, tranquilidad. ¿Sí? Relajación, ¿vale? ¿Os habéis dado cuenta cuando la atención se iba? ¿Sí? Que levante la mano los que se iba la atención hacia cosas agradables. ¿Y desagradables? Más, vale. Es curioso, ¿verdad? Pudiéndose ir a cosas agradables, se va a cosas desagradables. Porque tenemos un sesgo, ¿eh? Perfecto, muy bien. Entonces, si os dais cuenta, cuando la atención está en la respiración hay un estado de tranquilidad. Pero cuando aparece un pensamiento, rompe un poquito esa tranquilidad, aunque sea algo agradable. ¿Sí? Y además, un pensamiento da pie a otro, y ahí se pierde la tranquilidad. Pero cuando se trae la atención de vuelta, se recupera otra vez la tranquilidad. ¿Sí? Cuando decían que vamos a sentir, a centrar en la respiración, pues uno, los pensamientos malos lo dejaba y volvía. Muy bien, vale. Cada vez que hablaba, pues, entonces muy bien. De vuelta, genial. Porque me olvidaba de que estaba respirando. Muy bien. Muy bien, gracias. Lo voy a repetir para que lo oigan los que están fuera. Es decir, que esta persona nos decía que cuando notaba que su pensamiento se había ido con algo desagradable, lo traía de vuelta la atención a la respiración, soltando el pensamiento y volvía a recuperar la tranquilidad. Exactamente esa es la clave del ejercicio. Darse cuenta cuando la atención se va. Segundo, darse cuenta que la atención se me va a algo desagradable y que si eso lo dejo va a empezar a entrar en bucle. Traerla de vuelta a la respiración, que es algo agradable o por lo menos neutro, ¿vale? Y que los procesos de respiración tranquila son procesos de sanación y recuperación en el cuerpo. Fijaros, la intención en este ejercicio es estar presente conectando la atención con la respiración, ¿verdad? Así que habréis notado una mayor conexión con la respiración, con el cuerpo, y eso ha ido produciendo una regulación. Lo que nos ha hablado este compañero es cómo ha regulado. Cuando la atención se iba, la traía de vuelta. La atención se iba, la traía de vuelta, y entonces eso va permitiendo a la mente y al cuerpo entrar en un cierto equilibrio.
¿sí? Ese equilibrio es lo que nos da comodidad. Esa comodidad es lo que es la fuente de salud y también es la fuente de la eficacia. Entonces, comodidad, salud y eficacia es lo que vamos a construir a base de intención, atención y conexión. Esa es un poco la clave del ejercicio, ¿vale? Este ejercicio que hemos hecho, que han sido como 6 minutos, en lo que he mostrado antes y en el entrenamiento MBSR, requiere más tiempo. Son como 45 minutos al día, pero para eso usamos unos materiales, ¿vale? Unas meditaciones o grabaciones, ¿vale? Así que lo que vamos a ofrecer en Instituto Goodman en formato presencial, pero que como hay muchas personas que nos siguen online, estamos pensando en ver si hacemos una versión online también, que se pueda seguir a distancia, pero lo que sí está seguro es que vamos a tener una presencial. Es una intervención grupal con 8 sesiones de entrenamiento de 2 horas y media semanales, es decir, 8 semanas, hay que venir un día a la semana. Va a ser los miércoles por la mañana, más o menos hasta ahora. Perdón, martes. Hoy es miércoles, los martes por la mañana. Luego pondré las fechas. Las sesiones tienen un punto de presentación, hay un diálogo también para compartir aprendizajes, que es muy interesante, y luego también hacemos ejercicios de tipo relajación, meditación. ¿Sí? Hoy es miércoles. Sí, va a ser los martes. Me he confundido. Vamos a medir el efecto que tiene en el malestar y en la calidad de vida, así que pediremos a los que participen que rellenen unos cuestionarios que lo organizará el Departamento de Psicología del Instituto para ver el efecto que tiene según los tipos de niveles de neurorehabilitación que estén las personas. Y el temario pues empieza con una sesión como esta, es decir, que hoy sería como una primera sesión de este entrenamiento para el que lo quiera seguir. Luego hay una sesión que trata sobre cómo desarrollar una plena conciencia en la vida, las percepciones de la realidad frente a cómo es la realidad, la inteligencia emocional. Luego vamos a ver el estrés o los tipos de malestar que están asociados con una enfermedad crónica o una enfermedad de rehabilitación lenta, y cómo podemos responder en vez de reaccionar a ese estrés o malestar asociado con la enfermedad. Luego trataremos sobre la comunicación, porque la comunicación con otros seres humanos es una gran fuente de beneficio y muchas veces se ve afectada por los procesos de la enfermedad y las emociones de la enfermedad. Y tendremos un día de práctica intensivo, que ese es un día que haremos en silencio, será guiado y que lo haremos para ir encadenando distintas prácticas y conseguir un mayor nivel de integración y de relajación. Luego veremos cómo gestionar el tiempo para cuidarse más y luego integramos todo el entrenamiento en un paquete que uno se lo pueda llevar y pueda seguir trabajando en casa el resto de su vida. Vamos a dar como parte del curso un libro que se llama Plenamente y que tiene unas meditaciones guiadas, o este libro o otro libro. Si alguien lo tiene, le daremos otro. Hay 2 libros que nos permiten seguir el programa y unos audios con las prácticas para poder hacer en casa. Quien no tenga para oír CDs, se lo daremos en MP3. Para que tengáis una idea de nuestra actividad en Mindfulness, el año pasado con el COVID y todo dimos como 50 cursos a más de 1000 personas y tenemos una parte de los cursos que hacemos online y otra parte presencial. Ahora estamos más o menos igual online de presencial, luego también hacemos cursos con empresa y luego hacemos otros cursos para graduados, cursos más avanzados.
Y estas son algunas instituciones con las que trabajamos. Con el Hospital Clínic de Barcelona hemos trabajado en un programa con mujeres embarazadas, cómo reducir el estrés de una mujer embarazada para que no afecte al desarrollo del feto. Y hemos estado 3 años con esa investigación que ahora lo tenemos a punto de publicar. En el Hospital de Sant Pau tenemos un programa online para formación en mindfulness de profesionales sanitarios. Ayer ganamos un concurso en aire, que son los controladores aéreos, para hacer el programa de reducción de estrés de los profesionales de control del tráfico aéreo, y luego tenemos otros programas, hemos hecho también con la Junta de Andalucía y no sé, bancos, etcétera. Un poco sobre nuestra formación. Tenemos experiencia desde el 2004 impartiendo cursos de mindfulness y MBSR. Estamos acreditados internacionalmente como un centro de formación de formadores y formamos parte de la Asociación Española, etcétera, etcétera. Y el programa que proponemos, así en pocas palabras, sería una intervención grupal de 8 semanas. Es como un curso intensivo en 8 semanas que luego uno aplica el resto de su vida en la intensidad que quiera. Pero al principio le tenemos que dar un buen empujón porque hay que desarrollar algunos hábitos y entrenamientos nuevos. Es un enfoque complementario y participativo, es decir, que esto no sustituye lo que se está haciendo en el Instituto Goodman, sino que lo complementa, ¿vale? Sí. Y es participativo, igual que en la rehabilitación uno participa, aquí también es un entrenamiento participativo, ¿no? Tenemos eficacia y eficiencia demostrada científicamente. Es un curso que viene de una facultad de medicina y que tiene muy buenas credenciales, sobre todo en lo que sería reducir el malestar psicológico y mejorar la calidad de vida. Ahora, a partir de aquí, vamos a ver qué más cosas podemos conseguir, pues con la ayuda de las personas que se apunten, ¿vale? Los instructores están acreditados. El curso presencial lo voy a dar yo. Y luego pues iremos viendo, según el número de programas que tengamos, pues cómo lo organizamos. Pero en este primer curso voy a estar yo. Y la idea es generar resiliencia, que es capacidad de convivir con la adversidad, de mejorar el afrontamiento a la adversidad. No es un curso de relajación, sino es un curso para aprender a convivir con la adversidad. Es una sesión semanal, hay que hacer entrenamiento en casa, dedicar 45 minutos al día a las prácticas en casa, pero son prácticas guiadas de tipo relajación, no es algo que cueste esfuerzo, pero hay que dedicarle un tiempo, hay que tener disciplina, es un entrenamiento. Y usaremos distintas técnicas y lo iremos desplegando gradualmente. Y todo ello tiene como propósito desarrollar unos circuitos neuronales que son plásticos y que actúan como motores del bienestar interno, ¿vale? Uno de ellos es el circuito de la atención. Sabemos que una mente distraída es una mente infeliz, así que vamos a ver cómo generamos bienestar a base de entrenar la atención, que es una facultad sana, pues en todos los que estáis aquí, supongo. La otra es la resiliencia, que es la capacidad de gestionar la adversidad, ¿vale? La capacidad de plantar cara con sonrisa hacia lo que uno pasa. Y ser amables y generosos, amable con uno mismo, cuidarse, amable con otras personas. Sabemos que el circuito de la amabilidad y la generosidad también es una fuente de bienestar, y el talante, ver lo bueno, lo bonito que hay en la vida, disfrutar de las cosas que se pueden disfrutar y desarrollar una predisposición favorable hacia lo que vaya pasando. Y si esto os resuena, pues tenemos un curso de Mindfulness y Neurorehabilitación que va a ser una primera edición y que lo estamos haciendo en coordinación con el equipo de psicología, y vamos a hacer un grupo que incluya
pacientes, familiares y también profesionales. Y vamos a ver cómo funciona, y también estamos estudiando la posibilidad de hacer uno o varios cursos online, porque hemos visto que hay una gran acogida. Ahora hay como 400 personas que nos están viendo en diferido y nos han pedido también si podrían participar. Entonces tenemos que estudiar cómo podemos ofrecer una cosa equivalente online que nos permita también tener esa experiencia y ir ganando conocimiento de cómo funciona. Las inscripciones son en este email y en este teléfono. Y aquí están las fechas, son los martes y un domingo. El domingo es probablemente será un poquito más corto, en vez de 10 a 18 probablemente sea un poco menos. Pero bueno, básicamente hay que dedicar el domingo a esta práctica, y los demás días es un horario de mañana de 11 a 1:30. En el precio de la intervención son 400 euros, y eso incluye todo, el material, los audios, los libros, todo completo. Y yo creo que con esto he cubierto mi cupo de tiempo. Elizabeth, muchas gracias.